Muy buenas, queridos amigos consagrados al Sagrado Corazón de Jesús y María. El programa de hoy trataremos es sobre la importancia de orar. Vinieron los amalecitas y atacaron a Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: Elígete algunos hombres y sal mañana a combatir contra Amalec. Yo me pondré en la cima del monte con el cayado de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a combatir contra Amalec. Mientras tanto, Moisés y Aarón y Hur subieron a la cima del monte. Sucedió que mientras Moisés tenía las manos alzadas, estaba ganando Israel, pero cuando las bajaba, empezaba a ganar los amalecitas. Cuando se le cansaron las manos a Moisés, entonces Aarón y Hur tomaron una piedra y se la pusieron debajo de Moisés. Él se sentó sobre ella, mientras Aarón y Hur le sostenían las manos, uno de un lado y el otro del otro. Y así resistieron sus manos hasta la puesta del sol. Israel tuvo una victoria con Josué frente a las tropas de Amalec. Ganó a su pueblo con un filo de espada. Jesús empieza con una vida llena de oración en su retiro al desierto, como lo dice en Mateo 4:1. Después del bautismo, Jesús, empujado por el Espíritu, se retiró al desierto durante 40 días. El desierto es ante todo el lugar de silencio y soledad que todo cristiano necesita, que nos permite alejarnos de las ocupaciones cotidianas para encontrarnos con Dios. Por eso, Oseas lo presenta como un espacio donde surge el amor. Dice así: la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. Se encuentra en el versículo de Oseas, capítulo 2, versículo 16. También en Mateo 6, versículo 6, dice lo siguiente: pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Asimismo, la Iglesia empieza de la misma manera, entregados a la oración a la espera del Espíritu Santo, como lo indica en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 3 al 14. Es importantísima la oración. Sin oración no concebiremos caminos rectos en esta vida, sobrellevando los sacrificios propios de la tierra del exilio en donde vivimos, lugar de nuestros padres exiliados desde el paraíso. La vida de oración depende de cada uno de nosotros. Uno debe organizarse, disciplinarse. Muchos santos recomiendan que cada católico debe rezar por lo menos media hora diaria. Y si nos ponemos a pensar, media hora no es nada en comparación con las horas que probablemente estemos entretenidos en un chat con un amigo o una amiga. O tal vez viendo una película o cualquier otra actividad que hagamos innecesariamente. Pero el mundo actual fuera mucho mejor con la oración. Pero por falta de ella, vemos todos los días en los noticieros guerras, violencias, injusticias. Hubieron muchos santos que oraban intensamente y a la vez laboraban también intensamente. Por ejemplo, a San Luis, rey de Francia, que se dedicaba a la oración aproximadamente, hasta mucho más, 6 horas diarias. Y luego de ellos, gobernar al pueblo de Francia. Amigos, debemos estar conscientes que el año pasado, en Boston, Estados Unidos, se celebró una misa satánica a nivel público prácticamente, a nivel de medios de comunicación, de la prensa, de la radio, donde asistieron más de 200 personas. Se ve en uno de esos programas, en uno de esos canales de prensa, que se ve una persona, señorita, destruyendo Biblias. Pero no dicen cuántas cosas más dijeron.
porque los medios de comunicación no profundizan eso. Y otras cuantas cosas más también no fueron reveladas. Bueno, en medio de esa reunión, no recuerdo si fue una señora o un señor, que en tono de burla, que estaba grabando, burlándose, se le acercó a una persona y le preguntó de cómo era posible que estando en esa misa satánica, esta persona esté rezando un tipo de rosario. No digo que era un rosario, porque no lo era, pero era algo parecido. Y esa persona que le estaban entrevistando respondió: hay muchos, refiriéndose a los católicos, que pasan orando a una tal Madre de Dios. Y luego dijo palabras muy gruesas que no las puedo referir en este programa por el contenido que no es grato escucharlo. Pero esa persona sí dijo: en cambio, nosotros oramos a Satanás como afirmando que él existe y la Virgen no. Pero mire lo que le piden: para que las familias se destruyan y los sacerdotes se corrompan. Y le dedico más de 4 horas diarias orando para que se cumpla eso. Reflexionemos, hermanos, reflexionemos. Esto no es sino un pequeño ejemplo de cómo muchas personas de hoy en día piensan en que nosotros, los católicos, somos enemigos para ellos, somos perseguidos para ellos. Nosotros les estorbamos a ellos en su misión, entre comillas, ¿no? Pero también tenemos que dar un punto de reflexión. Si esta señora o señor ora 4 horas al enemigo de Dios, nosotros, ¿cuántas horas le dedicamos al ejército de Dios? ¿Cuántas horas le dedicamos al Rey de Reyes? ¿Cuántas horas en la semana acompañamos a Jesús abandonado muchas veces en los templos? Porque nos acostumbramos solamente a asistir el domingo, pero el lunes a sábado y nos acordamos. ¿No será por eso que la iglesia se encuentra en estas dificultades hoy en día? ¿No será por eso que las guerras que hay hoy en día se deban a este problema? Preguntémonos. Por eso es importante la oración. La oración no es otra cosa que elevar la mente a Dios de una forma mental o la oración espontánea que tiene cada individuo en su espíritu. Y luego está el rezo, que son las oraciones prescritas que la Iglesia nos enseña para invocar a Dios, a Nuestra Señora, la Virgen María, a los santos. De cualquiera de estas dos formas, orando o rezando, recibiremos gracias inmensas del cielo, recordando quien más pida, más consigue. El que pida poco, consigue poco. Y el que no pide nada, Dios tiene pena a esa persona, algo le concederá, pero nunca será suficiente. Por eso, debemos ser hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes de oración. Y la mejor oración es la del Santo Rosario, que así como Moisés alzaba los brazos y venció en la guerra a Josué y todo el pueblo hebreo, así nosotros estamos haciendo vencer al ejército del bien aquí en la tierra en favor de nuestra familia y de toda nuestra Santa Madre Iglesia. En Marcos capítulo 4, versículo del 1 al 9, encontramos este bello pasaje. Otra vez Jesús se puso a enseñar a orillas del lago. Se le reunió tanta gente junto a él que tuvo que subir a una barca y sentarse en ella a alguna distancia, mientras toda la gente estaba en la orilla.
Jesús les enseñó muchas cosas por medio de ejemplos o parábolas. Les enseñaba en esta forma. Escuchen esto. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte de la semilla cayó a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en piedras, donde había poca tierra, y las semillas brotaron enseguida, pero por no estar muy honda la tierra, apenas salió el sol, las quemó, y como no tenían raíces, se secaron. Otras semillas cayeron entre espinos. Los espinos crecieron y las sofocaron, de manera que no dieron fruto. Otras semillas, en cambio, cayeron en tierra buena. Brotaron, crecieron y produjeron unas 30, otras 70 y otras 100. Y Jesús agregó, el que tenga oídos para oír, que escuche. Cuando toda la gente se retiró, los que lo seguían se acercaron con los 12 y le preguntaron qué significaban aquellas parábolas. Él le contestó, a ustedes se les ha dado el misterio del reino de Dios, pero los que están fuera no les llegan más que parábolas. Y si verifican estas palabras, por muchos que miran, no verán, por más que oyen, no entenderán. De otro modo se convertirían y recibirían el perdón. Jesús les dijo, ¿no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo comprenderán las demás? Lo que el sembrador siembra es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino cuando se siembra son aquellos que escuchan la palabra, pero en cuanto la reciben, viene Satanás y se la lleva la palabra sembrada en ellos. Otros reciben la palabra como un terreno lleno de piedras. Apenas reciben la palabra, la aceptan con alegría, pero no se arraigan en ellos y no duran más que una temporada. En cuanto sobreviene alguna prueba o persecución por causa de la palabra, al momento caen. Otros, en cambio, la reciben como entre espinos. Estos han escuchado la palabra, pero luego sobrevienen las preocupaciones de esta vida, las promesas engañosas de la riqueza y las demás pasiones, y juntas ahogan la palabra que no da fruto. Para otros se ha sembrado en tierra buena. Estos han escuchado la palabra, le han dado acogida y dan fruto, unos el 30 por uno, otros el 70 y otros el 100. Jesús les dijo también, cuando llega la luz, ¿debemos ponerla bajo un macetero o debajo de la cama? ¿No la pondremos más bien sobre el candelero? No hay cosa secreta que no deba ser descubierta, y si algo ha sido ocultado, será sacado a la luz. El que tenga oídos para escuchar, que escuche. Jesús nos explica perfectamente esta parábola, que no habría que añadir nada más, porque es el mismo Jesús quien nos la explica. Pero reflexionemos en algo, este Evangelio. Desde hace mucho tiempo me he preguntado, ¿qué podría ser aquella tierra que nos dice Jesús? Esa tierra que está al borde del camino, la que tiene piedras, la que tiene zarzas y la tierra buena. ¿Qué podría ser aquella tierra? El sembrador ha hecho su parte. Él es Jesús. La palabra es la semilla. Pero ¿qué podría ser aquella tierra para mejorar su situación? Cualquier tierra es algo inerme, vulnerable, ¿no? Está expuesta a la semilla.
el agua, el calor del sol, el hielo, las piedras, otras semillas malas. No puede hacer nada. Pero nosotros, que es el objetivo de esta parábola, y que somos la tierra, sí podemos hacer algo. La tierra normal no puede sacar una mano y quitarse la piedra o arrancarse de raíz las zarzas o moverse 10 metros más lejos del camino. Pero nosotros sí podemos hacer. El Señor siembra en nosotros esa palabra. Y esa palabra es acogida, pero nuestra tierra puede ser una tierra llena de ruido, de problemas, al borde del abismo, con muy poca profundidad, llena de obstáculos. La pregunta sería, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros para enriquecernos? No me refiero económicamente, me refiero a enriquecer nuestra tierra, regar nuestra tierra, abonar nuestra tierra. Es decir, nosotros sí podemos hacer algo que la tierra normalmente, una tierra común, no lo puede hacer, más que recibir sumisamente lo que le dan o lo que caiga en ella. Pero, ¿cómo podemos nosotros mejorar nuestra tierra? Hacer que sea más profunda, más rica. ¿Cómo podremos hacer que tenga más agua? Que esté más protegida del sol. Que podamos arrancar las zarzas y las piedras. Ahí hay un sembrador, un labrador, un jardinero. Y hay un agua que ha sido vertida abundantemente. Es un líquido precioso, valiosísimo, más valioso que ninguna cosa. Ese jardinero es Jesús. El sembrador, el labrador, es Jesús. Y ese líquido precioso es la sangre de Cristo y las lágrimas de su amada Madre Santísima, la Virgen María. Lo que nosotros podemos hacer es estar más con Jesús labrador, meditar sobre su amor, escucharle. No somos una tierra pasiva. Podemos colaborar con Jesús labrador, con el Jesús sembrador, si nosotros hacemos la oración, si la hacemos de forma habitual y no de forma esporádica, repentina. Si nosotros que Jesús labrador, si nosotros dejamos que el Jesús labrador nos cuide, es Él que va a ir quitando las piedras, las zarzas, el que va a ir cuando meditamos sobre su amor, va a ir regando nuestra pobre tierra seca. Y ahí sí podrá florecer el fruto. Hay que recordar que es Jesús quien te va a hablar. Déjalo que te hable. Pero hay que preguntarnos, ¿qué tipo de oración estoy llevando? ¿Estás rezando habitualmente? ¿Cómo estás intentando practicar lo que vas entendiendo en las Sagradas Escrituras? ¿Cómo puedes darle una oportunidad a Cristo para que tu tierra dé el 100 por 1 o al menos el 60? Cristo quiere que todos demos el 100 por 1 por nosotros mismos. Debemos comprender que no son nuestras bendiciones o nuestras alabanzas lo que enriquecen a Dios. Sí, nos aprovechan a nosotros. Las buenas obras aprovechan a los primeros que las hacen. Le aprovechan en esta tierra, en esta vida y para la vida eterna. Pero tenemos que meditar sobre su sangre, la sangre derramada de Jesús, y verás cómo tu tierra se esponja, se empapa, meditando sobre la Virgen al pie de la cruz,
y verás cómo sus lágrimas son una fertilidad extraordinaria para que tú puedas dar fruto. Es Cristo el labrador. Dejémoslo que ingrese en nuestras vidas mediante la contemplación, la meditación y sobre todo la oración, para que Él saque de nuestras vidas aquellas piedras que no nos permiten avanzar en su amor. Pidamos entonces, por intercesión de María Santísima, que nuestro Señor Jesucristo siga cuidando nuestra tierra, que sea siempre nuestro sembrador y nos otorgue la gracia de ser perseverantes en la oración, aunque seamos perezosos y nos cueste rezar, nos cuesta pedir. Pero por eso dice San Juan Alfonso María de Ligorio, que todos los días, en cualquier oración que hagamos, coloquemos como primera intención la perseverancia en la oración. Y si así pedimos, cada día Dios nos va a dar la gracia de rezar todos los días intensamente. No nos alejemos de Cristo. No pensemos que Cristo es un Dios lejano. Es un Dios cercano, más cercano de lo que ustedes creen. Pero tenemos que darle tiempo. Tenemos que dedicarle tiempo. Por eso sigamos el ejemplo de Jesús cuando se retiró del desierto. Busquemos nosotros un lugar, un espacio, una hora específica, habitual, y esa hora dedicarnos solo a Él, contemplarlo solo a Él. Si es el rosario, si es ir a misa el jueves para el Santísimo Sacramento, jueves santísimo, dediquemos ese tiempo a Jesús. Olvidémonos del mundo, olvidémonos de nuestros problemas y concentrémonos en Él. Meditemos en su dolor, meditemos, si no sabemos cómo lograr observar, veamos los misterios del rosario, los misterios dolorosos. Pensemos en la flagelación, en la manera que Jesús fue flagelado injustamente. Hay una santa que le preguntó a Jesús cuántas flagelaciones recibió. Y él respondió 4.580 azotes. Imaginémonos a Jesús totalmente desfigurado por los golpes, por los azotes. El profeta Isaías decía que Jesús ya no tenía apariencia de hombre, sino de una llaga. Como dice también la beata Ana Catalina Emmerich en la visión de la pasión de Cristo, que cuando Jesús ya estaba en el Gólgota, el primer clavo le pusieron de la mano izquierda, pero como el brazo de su lado derecho no llegaba al orificio, a la posición donde debía estar el clavo, colocarse el clavo, lo que hicieron fue estirarle el brazo. O sea, le dislocaron el brazo para que llegue a su punto. Y así mismo las piernas. Las piernas, como no llegaban al orificio donde tenía que ir la ubicación, cogieron dos cuerdas y las jalaron hacia abajo con tanta fuerza que su cuerpo crujió. Por eso que hace una comparación que cuando el sacerdote está ya para cuando está realizando la oración de la comunión y parte el pan, ese crujir, decía la beata Catarina Emmerich, es parecido al mismo crujir que cuando dislocaron al Señor, nuestro Señor Jesucristo, su brazo derecho y sus piernas. Meditemos en ese dolor. Meditemos en ese sufrimiento de Jesús. Contemplemos a Cristo
a Cristo que murió por nosotros. Reflexionemos, meditemos que Cristo vio nuestros pecados cuando estaba orando en el huerto de los olivos, en Getsemaní. Él vio nuestros pecados, Él vio cómo iba a responder la gente el futuro, porque Él cogió los pecados del pasado, del presente y del futuro. Pero asimismo Jesús aceptó como cordero, humildemente, manso, callado, lo que Él iba a recibir por nosotros. Él solamente entregó amor. Él no se merecía morir así, pero aceptó por nuestro amor, aceptó entregar su vida por nosotros. Pidamos a la Madre Santísima, recemos un Ave María, para que nunca nos olvidemos de lo que Jesús hizo por nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Me despido, amigos, consagrados al Sagrado Corazón de María y de Jesús, y nos veremos en un próximo canal.